El Servicio Electoral ya le entregó al Ministerio Público una copia de las firmas que respaldaron la candidatura de Franco Parisi y, según el diario El Mercurio, hoy haría lo mismo en el caso de Tomás Jocelyn Holt. En tanto, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Asbun, pidió pesquisar las firmas que certificaron las candidaturas de los diputados electos Giorgio Jackson, Gabriel Boric y del senador Carlos Bianchi. Bueno, queremos ahondar justamente en este tema y para eso ya conversamos con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. ¿Qué tal? Bueno, todo se veía que estaba tan bien, habíamos felicitado al CERVEL por las entregas de cómputos, y de repente empiezan a caer sobre ustedes todas estas críticas, estos cuestionamientos sobre negligencia al momento de revisar. Patricio, ¿qué obligación tienen ustedes, repitámoslo, al momento de recibir la inscripción de una candidatura? ¿Qué les compete a ustedes y qué no les compete a ustedes? A ver, lo primero, separar, diría yo. Ahora estamos felices de las muestras de apoyo, de respaldo que uno recibe en la calle. En general, la mayoría de este país hicimos una elección impecable, pudimos pasar una barrera que era tal vez la más compleja que ha enfrentado el servicio electoral en toda su historia, así lo habíamos dicho, de tal manera que, bueno, las cosas en la vida no siempre son perfectas, y aquí estamos enfrentando, ¿no es cierto?, algunas dudas, como tú dices, algunas críticas. El servicio electoral hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Revisar en primer lugar el cumplimiento de los requisitos de fondo de los candidatos. Perdón, me ha tocado hablar tanto este tiempo que ya estoy... Tome agüita nomás. Vamos a tomar agüita. Tome agüita. Imagínate, lo pobre, lo tienen dando explicaciones en todos los medios. Todos los medios. Entonces, lo primero es revisar los requisitos de fondo de los candidatos, y así está establecido en la ley. ¿A qué nos referimos con eso? ¿La edad? ¿Que tengan la nacionalidad? Que tengan el nivel de estudios, etcétera, etcétera. Perfecto. Y eso lo hacen ¿cómo? Declarando, en una declaración jurada, que cumplen con esos requisitos y no tienen la inhabilidad. Para decirlo en castellano fácil, entonces, si es que yo voy a presentarme como candidata y miento respecto a haber terminado el cuarto medio, por ejemplo, no le compete a usted ir a recabar mi informe de notas de la NEM. Lo que basta es que si yo declaro bajo juramento que cumplí el cuarto medio, ustedes eso le satisface. Claro, sin perjuicio de que en ese caso específico se exige que se acompañe el certificado o la licencia del censo. Ok, pero en ese caso, pero por ejemplo, a ver, sin llegar a atribuir el mentir o no mentir, pero por ejemplo el caso, yo creo, de Luciano Cruzco, que es un caso que a nosotros nos sirve, bastante emblemático. Él, de buena fe, declara ante un notario público que cumple con los requisitos de la ley. Nosotros miramos ese certificado, vemos que quien firma es un notario público que establece que Luciano Cruzco que compareció y firmó ante él, y punto, y aceptamos la candidatura. Posteriormente se abre un plazo de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Un partido político, que es uno de los entes habilitados para hacerlo, reclama. Y los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones estiman que efectivamente no se cumplen los requisitos, acogen el reclamo de este partido y nos ordenan eliminarlo del registro de candidatos. Y en esa lógica, Patricio, entonces resulta extemporánea la petición que están haciendo desde la UDI de empezar a revisar las firmas ahora, cuando considerando que la ley da específicamente un periodo ex ante para que la gente presente sus dudas, sus alegaciones, lo que sea. Exactamente. Bueno, es lo que nosotros sostenemos. Yo lo primero quiero ver cuál es la petición concreta, porque nosotros reconocemos que en Chile existe el derecho a petición, y existe el derecho a opinión, la crítica, siempre que sea fundada y no afecte a instituciones o personas. Queremos revisarlo, pero nos parece que ya están cumplidas una serie de etapas. Es más, ya están electos algunos de estos candidatos, ya se realizó la elección. Entonces, nosotros revisamos en su momento, y para contestar concretamente la primera pregunta, miramos si los ciudadanos que patrocinan cumplían con los requisitos, es decir, si estaban en el registro electoral, si no estaban afiliados a partidos, si no estaban inhabilitados para firmar o patrocinar. Y respecto de las firmas, hicimos lo que teníamos que hacer, que era ver si estaban autentificadas por un notario público. La ley en Chile establece un sistema integrado, hemos dicho, para los efectos de las elecciones, pero también un procedimiento donde actúan diferentes organismos e instituciones. Si todos revisáramos todo, si nadie le creyera a un atestado a un ministro de fe y fuera más allá de la investigación, no funciona el sistema, o sea, podríamos no hacer nunca elecciones. Aquí nosotros partimos de la base que los notarios certifican lo que la ley los obliga a certificar, y a partir de eso
aceptamos las candidaturas. Ahora, por primera vez me da la sensación que queda como más un cuestionamiento público al sistema de inscripción de las candidaturas. Si bien han habido casos anteriores, pero como que aquí ha habido una más fuerza desde el punto de vista público y de partidos de criticar esta situación, lo vemos con la UDI. ¿Usted no cree que con esto se está abriendo la puerta para que en el fondo aquí llegue y se pida las firmas de cualquiera de los candidatos, nada más que por un tema político de por medio, si es que fuera o no el caso? Porque da la sensación de que aquí viene como una escalada, si es que esto no se frenara en el fondo. Sí, a ver, yo creo que en esto inmediatamente uno mira un poco a sus vecinos, mira cuál es la experiencia internacional. Y uno ve que en América Latina al menos uno tiene distintas opciones. Hay países donde ponen a los partidos políticos como garantes de esto. Entonces no permiten las candidaturas independientes per se. El independiente por sí solo no puede juntar firmas, nada, sino que tiene que ir avalado de alguna manera en conjunto con un partido político, cosa que también ocurre en Chile respecto de los pactos o subpactos. Hay que recordar que un independiente que va en subpacto con un partido, por ejemplo en una elección parlamentaria, una elección de consejero regional o municipal, no necesita juntar las firmas. Como Iván Fuentes, por ejemplo. Claro, ahí el partido lo incorpora, exactamente, lo incorpora y el partido de alguna manera responde. Lo apadrina. Lo apadrina, una cosa en ese sentido. Hay otra experiencia donde se permiten los candidatos independientes, pero ahí se le entrega a los organismos electorales la facultad de revisar las firmas, de recibir las inscripciones. En Chile es un sistema un poco mixto, donde hay una autoridad como el notario público, que depende del Poder Judicial, que certifica que la persona que está firmando es la que está firmando, y además que firmó ante él, que compareció y firmó ante él. Y a nosotros nos deja solamente la obligación de certificar que esa firma venga avalada por un notario. Claro, pero es que tomando ese proceso en cuenta y pensando en que ahí aumentando como ojo clínico respecto a las firmas, yo me pongo, no sé, a pensar en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a cuestionar más candidatos o no? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? En ese sentido, ¿usted cree que de acuerdo a la experiencia internacional hay que regular ciertos aspectos que quizás están medio sueltos para justamente evitar esta situación? Bueno, a ver, yo creo que, porque aquí si uno mira, ve un sistema como el sistema notarial respecto del tema electoral que ha funcionado bien. Desde el año 88 a la fecha es primera vez, como tú dices, que se cuestiona con tanta fuerza una situación de este tipo. Entonces, lo primero es señalar que aquí no se puede generalizar. Los notarios cumplen un rol importante, no solamente autorizando la firma, ellos forman parte de las juntas electorales, son los que sortean a los vocales, son los que designan a los jefes de local. O sea, tiene una serie de funciones que son muy importantes y relevantes que le asignan a la legislación electoral. En este punto específico, efectivamente hay un cuestionamiento porque hay dos notarios donde también a mí no me gustaría condenar a priori. O sea, esperemos, aquí hay investigaciones en todo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político. No falta nada, están todas las aristas. Esperemos y veamos qué ocurre. Esperemos y veamos. Si uno dijera, por ejemplo, que efectivamente aquí se han cometido irregularidades, etcétera, sin duda que se pone a prueba el sistema. Y ahí nosotros hemos dicho desde un primer momento, mire, si hay confianza en el servicio electoral, si nos dan facultades, si nos dan presupuesto y personal, podemos hacer la tarea nosotros. Yo creo que además simplificaríamos esto a la ciudadanía, esto de tener que ir a una notaría, después de que la notaría nos envía a nosotros para ver si el notario efectivamente firmó. Es un doble trabajo que no tiene mucho sentido. Patricio, y por último, entendiendo que la investigación está abierta y que todavía no hay conclusiones, pero en el eventual caso que estas candidaturas presidenciales no hubieran podido presentarse o estuvieran, eventualmente digo, mal presentadas, ¿qué pasa con las platas, con la devolución que hace el fisco en el fondo al ganador o al que obtuvo cada voto, le da la platita por voto? ¿Se devuelve, no se devuelve? A ver, en este momento estamos en la siguiente etapa. Hasta el día 30 de diciembre, todos los candidatos y candidatas tienen que presentar un balance de ingresos y gastos. Nosotros ahí tenemos que revisar. También yo quiero anticiparme de esto. La revisión que hace el Servicio Electoral es una revisión muy formal. Nosotros no podemos ir a investigar si efectivamente los 30 carteles, ¿no es cierto?, que señalan la factura que se hicieron, no podemos sacar fotos. No tenemos esa función. Ahora, la vamos a cumplir con un rol un poquito más exigente. Aquí hay experiencias anteriores, entonces queremos efectivamente certificar de que se trate de facturas que no sean falsas, que sean facturas que estén timbradas y una serie de temas ya hemos dado y vamos a seguir dando las instrucciones como consejo directivo. ¿Qué pasa respecto de las platas? Nosotros tenemos que certificar que hay facturas pendientes de pago o créditos. El Tribunal Calificador de Elecciones va a certificar cuántos votos.
Se hace la multiplicación de esos votos por los 687 y se tiene el tope del reembolso. No nos corresponde a nosotros ni al Tribunal Calificador determinar esto. Debiera ser la justicia en su momento y ahí hay que recurrir, la que pudiera ordenar la retención del pago o el no pago, pero eso es a nivel judicial. Muy bien. Le queremos agradecer estar junto a nosotros. No, a Buen ustedes. día y Muchas cuidarse gracias. la garganta. Buen día. Igualmente, sí, muchas gracias, disculpen. Está bien, chao, chao. Chao.